Bueno, hermanos, vamos a continuar, a empezar con este hoy. Este, yo le titulé la palabra siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, la palabra siempre, eh, seamos conscientes o no, está en nuestras vidas cotidianas, porque siempre hacemos cosas. Y bueno, para entender un poquito, la palabra siempre tiene un significado que tiene que ver con algo continuo, o sea, con algo que se hace constantemente. Tiene que ver con algo que se hace con, eh, en cualquier tiempo, vamos, en cualquier tiempo y con mucha frecuencia. Es lo que significa o significa la palabra siempre. Ahora, por siempre se entiende que hacemos cosas, como te lo decía. Siempre comemos, por ejemplo, ¿no? O sea, no siempre estamos comiendo todo el día, pero hay una frecuencia, tenemos que comer, eh, siempre dormimos, siempre trabajamos. O sea, hay cosas que hacemos cotidianamente siempre. Incluso en nuestro hablar también está esa palabra, ¿no? Cuando nosotros le decimos a nuestra esposa, ¿no? Mi amor, yo te amo, ¿no? Yo te quiero, a nuestros hijos te quiero y te amo. Se lo decimos siempre, siempre le estamos diciendo a nuestra esposa, te quiero, te amo. Bueno, yo espero, hermano, sobre todo a ti, varón, si me estás escuchando, y a ti, hermana, también, si me estás escuchando, que yo ruego a Dios de que sí le digas a tu esposo eso, ¿no? Y que siempre le digas a tu esposo o a tu esposa eso. No podemos decir, es que, no, es que, o sea, nosotros no podemos decir como el mundo, ¿no? Es que yo hasta que sienta las cosas, yo lo digo. Es que si yo no lo siento, no lo digo. Hermanos, si una esposa y un esposo no puede decirle a su esposo o a su esposa un te quiero o un te amo, no ha entendido o no sabe o no ha querido ver que el amor de Dios ya ha sido derramado en su corazón. Lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos, por así decirlo, excusa de no decir un te quiero, un te amo. Y es triste, hermano y hermana, que muchos matrimonios, hablando de matrimonios, ni tan siquiera se digan te amo o te quiero. Porque si el amor de Dios como cristianos ha sido derramado en nuestro corazón, esa palabra debe de fluir de una manera natural, debe de fluir de una manera constante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo tenemos y con ese amor amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos. Entonces no hay excusa. Entonces yo ruego a Dios de que en tu matrimonio, con tu esposo y con tus hijos, esta palabra siempre esté en tu boca. Mi amor, te amo, te quiero, a tus hijos, tu esposa. Entonces es algo que regularmente hacemos, ¿no? Con cotidianidad, aunque no seamos conscientes. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que esta palabra siempre debe de estar también en nuestra mente, en nuestro corazón de una manera espiritual. Y al tenerla ahí, vamos a poder manifestarla en nuestra vida de una manera mejor. Y les voy a dar algunos textos, vamos a ver algunos textos donde tiene que ver con esta palabra. De hecho, esta palabra siempre aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aproximadamente unas 400 veces. Pero ahorita me voy a concentrar en lo que tiene que ver con la alabanza al Señor, nuestra adoración al Señor, nuestra vida, lo que tenemos que hacer, siempre vamos, ¿no? Y vamos a tener directrices incluso con la misma obra del Señor, porque también nos dice la palabra que es lo que debemos de hacer siempre en la obra del Señor. Entonces, quiero que me acompañen y lo puse así en este orden porque lo acomodé, estos textos los acomodé en el orden cronológico para darnos una idea de por dónde podemos empezar o dónde se puede empezar a tener esta palabra siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y qué es lo que podemos hacer. Entonces, acompáñenme y quiero que tengan sus Biblias así como que su arma bien afilada porque vamos a ir a los textos cotidianos, o sea, constantemente, para darnos una idea de lo que quiere el Señor decirnos y que podamos aprender de esto. Entonces, vamos a Gálatas capítulo, el primer texto es Gálatas capítulo 4, versículo 18. Gálatas capítulo 4, versículo 18 es el primer texto que vamos a leer y vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra con respecto a esta palabra y
cómo la podemos poner por obra. En Gálatas capítulo 4, versículo 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y vayan subrayando la palabra siempre, ahí en sus Biblias, si es que lo tienen, ahí un lápiz, dice, para que precisamente podamos entender realmente lo que quiere decirnos. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo a algunos hombres que estaban, bueno, antes de comentar esto, por celo, vamos a ver lo que significa celo, o la palabra celo que aquí expresa el apóstol Pablo, y no tiene que ver con el celo, ¿no? Porque hay un celo animal, ¿no? Que es el celo de instinto sexual que el animal tiene cuando va a procrearse, ¿no? Aquí por celo se entiende o significa diligencia, significa esmero, significa entusiasmo, significa desvelo, significa cuidado de algo. Ahora, aquí estas personas tenían un cuidado, tenían una diligencia, tenían un celo, y este celo lo manifestaban delante del apóstol Pablo como para impresionarlo y para hacerle creer a Pablo que estaban realmente interesados, ¿no? En las cosas de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí pues les da así como que con un balde de agua fría y les dice que es bueno en mostrar, que es bueno mostrárselo en lo bueno siempre. Dice, y no nada más cuando estoy presente con ustedes. O sea, como que querían quedar bien con Pablo, vamos, ¿no? Es como de repente en la iglesia, ¿no? Que algunos hermanos quieren quedar bien con el pastor y le platican, yo evangelicé, yo estuve ganando personas para Cristo, y estuve ayudando a los pobres, y como que lo hacen para quedar bien con él, ¿no? Pero en sus vidas privadas no lo hacen, o hacen otras cosas, o hacen cosas que no deben de hacer. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo dice, y el Espíritu Santo le guía al apóstol Pablo, es que tenemos que mostrar pues celo en lo bueno siempre. O sea, y no nada más, ¿no? Para quedar bien con las personas o con los líderes. Entonces, nosotros tenemos celo cotidianamente. Hay muchos, bueno, los padres sobre todo tienen celo por sus hijos, ¿no? Son celosos de sus hijos, ¿no? O sea, tienen cuidado de sus hijos, los tratan de cuidar, de atender, de proveerle todas sus necesidades. Eso es un celo. Tenemos celo en nuestro trabajo. Somos diligentes al trabajar, al esforzarnos, al cumplir con las responsabilidades. Eso es un celo también. O sea, eso es bueno. Celo en hacer las cosas rectamente, nosotros somos celosos de alguna manera en las cosas que hacemos cotidianamente, pero dice la palabra del Señor que siempre debemos mostrar ese celo, siempre, siempre, siempre. Y bueno, aquí aplica también la lectura de la Biblia, nuestra oración, porque podemos ser muy celosos del trabajo, podemos ser muy celosos de nuestra esposa, de nuestros hijos, y podemos poner demasiada diligencia, demasiado esmero en eso. Pero con respecto a la Biblia, ahí somos negligentes, somos perezosos, ¿no? No atendemos, no lo hacemos. Cuando se trata de orar, igualmente, ¿no? Entonces, no nada más es mostrar celo en las cosas que nos dan un beneficio terrenal, sino mostrar celo en las cosas que nos dan un beneficio espiritual, y en este caso es orar, leer, ¿no? Hacer el bien, o sea, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y no nada más en las cosas que nos interesan. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos mostrar celo en lo bueno siempre. ¿Es bueno leer Biblia? Claro que sí, hay que mostrar celo, hay que ser diligentes, hay que tener esmero en la palabra. Es muy complicado, es muy difícil, hermanos, en serio. Yo entiendo perfectamente que a veces el trabajo, el desgano, los desvelos, a veces el cansancio, a veces como que impiden que podamos tener una cierta continuidad en la lectura, pero precisamente es ahí donde tenemos que poner el esfuerzo y el esmero y ser celosos, precisamente para poder tener ese celo siempre y no nada más en algunas cosas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que mostrar celo en lo bueno siempre, y así seremos mejores cristianos, seremos mejores hermanos, seremos mejores padres, mejores hijos. Vamos a la primera carta, al siguiente texto que vamos a meditar, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15.
Este es el orden cronológico, hermanos, ¿eh? No lo estoy llevando en el orden que lleva la Biblia. Entonces, lo primero que el Señor nos dice es que mostremos celo, y también nos dice en la primera carta a los Filipenses, capítulo 5, versículo 15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Quiero leerles la versión popular, o sea, la versión entendible, popular, o cómo lo traduce esta versión popular rápidamente. Dice: tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal, al contrario, procuren hacer siempre el bien, lo mismo entre ustedes mismos que a todo el mundo. Aquí en el contexto habla de creyentes, de hermanos. Entonces aquí dice que ninguno debe pagar a otro mal por mal, sino antes que debemos seguir siempre, siempre lo bueno. O sea, y tiene que ver, obviamente, con hacer siempre el bien. Siempre que tengamos oportunidad, hacer bien a los hermanos y a los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hay como un error, bueno, no un error, hay como algo que causa mucho conflicto en algunos creyentes, o algunos cristianos o personas que llegan a una iglesia y tienen como que una idea equivocada de lo que debe de hacer el líder o los hermanos con ellos. Van teniendo como que una expectativa muy alta, o a veces demasiado alta, pensando o suponiendo que van a encontrar la iglesia, donde van a ser atendidos, donde van a tener pues toda la atención que requieren, que necesiten. Y hasta cierto punto es así, porque como cuerpo de Cristo y como líderes tenemos que dar lo mejor de nosotros y tenemos que hacer el mayor esfuerzo por hacerlo. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque esto lo vemos desde la vida de Jesús. La vida de Jesús nos enseña y nos dice que él atendió muchas necesidades, pero no todas en algunos lugares. El ejemplo más claro es en el paralítico de Bethesda, donde dice que había muchos enfermos y él nada más sanó a unos. Él pudo sanar a todos, pero nada más sanó a unos. Y en muchos lugares parece que el Señor actuaba así. O sea, no a todos los sanaba nada más a algunos o a los que necesitaban ser sanados. En el Nuevo Testamento, digo, ya cuando viene la iglesia, la formación de la iglesia, vemos como que una actitud de los hermanos, no de indiferencia, pero sí guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué voy? Por ejemplo, el primer mártir, Esteban. Esteban fue apedreado, como lo dice ahí en Hechos, por decir la verdad, por contender con los líderes religiosos. En ese tiempo la iglesia estaba floreciendo. Se puede decir que ya había habido avivamientos de la iglesia. Y sin embargo, Esteban fue apedreado de una manera muy, muy sanguinaria, pero lo que llama la atención es que ninguno de los apóstoles estuvo ahí. Ni se escucha que ninguno de los apóstoles haya orado, ni tan siquiera intercedido por Esteban para que Esteban fuera librado. Creo que si tú y yo supiéramos, o si tú supieras que a mí me van a apedrear, ¿no? Creo que tú estuvieras orando, o si yo supiera que te van a apedrear a ti como mi hermano, tú estuvieras orando por mí para que no fuera eso. Y sin embargo, no fue así. O sea, eran tan llenos del Espíritu Santo y tan guiados por el Espíritu Santo que sabían que esa muerte iba a glorificar al Señor Jesús, y a través de esa muerte iba a tener un impacto en la vida de Pablo, que llegó a ganar a mucha gente para Cristo. O sea, es algo maravilloso cómo actuó el Señor. En otra ocasión sí hubo algo así, en otra ocasión sí se puso a orar la iglesia. En Hechos 12 se menciona que hubo una persecución con los cristianos, mataron a Jacob, a espada de Herodes, encarcela a Pablo, y dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y a través de esa oración, Pedro fue liberado sobrenaturalmente y milagrosamente por un ángel. ¿Por qué? Porque así debería de ser, o sea, porque así fue. O sea, pero todo fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, muchos creyentes o algunos creyentes tienen una idea equivocada de lo que debe ser la iglesia o lo que es la iglesia.
Y recuerden, hermano y hermana, que somos guiados por el Espíritu Santo y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces nos va a guiar a actuar en los casos de verdadera necesidad y no en los casos, en las cosas que podamos resolver. Digo, si de repente vemos que algún hermano se enferma y de repente se queda sin trabajo y de repente pues no tiene para el sostén, obviamente el Espíritu nos va a guiar a que ayudemos a ese hermano, nos va a ayudar a que a que lo ayudemos económicamente o le proveamos lo que necesita. Pero obviamente no va a ser la misma guía si de repente este hermano se queda sin trabajo, pero no está enfermo. O sea, ahí vamos, ahí lo que el Espíritu Santo lo va a guiar es a que trabaje, a que busque un trabajo y a que sostenga a su familia, o a que provea a su familia por él mismo. O sea que, para que se entienda, hermanos, que el bien que hacemos va a ser mucho más efectivo cuando lo hacemos guiado por el Espíritu Santo. Y no en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a como yo lo veo, o a como yo lo siento, sino en base a cómo el Espíritu Santo nos está guiando. Y si el Espíritu Santo nos está guiando a que hay una verdadera necesidad y una legítima necesidad, debemos de actuar y el Espíritu Santo nos va a guiar a eso. Desgraciadamente muchos se resienten porque suponen que los hermanos los olvidan, suponen que los hermanos no los atienden, pero no es por eso, es porque el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a que dependamos totalmente del Señor. Y cuando hay una necesidad, Él conoce mejor nuestras necesidades, va a guiar a la iglesia, va a guiar a los líderes a que suplan necesidades, pero no para depender de eso, sino porque hay algo que necesitamos en ese momento o al momento de la necesidad. Entonces, hay que tener bien claro esto. Entonces, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien y siempre debe haber en nuestro corazón la oportunidad de hacer bien, pero todo guiado por el Espíritu Santo y aquí lo dice bien claro. A todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Tú quieres ayudar a alguien? Piensa en algún hermano de la fe, ora para que Dios te diga a quién le puedes ayudar y Él te va a guiar para que lo puedas hacer con la ayuda de Él. Entonces, tenemos que seguir lo bueno siempre, con los hermanos y con los demás. Seguir lo bueno siempre. Esta es la enseñanza que nos da el Espíritu Santo en la palabra del Señor. Vamos a otro texto. Primera carta ahí en la de Tesalonicenses, versículo 16. Ahí en esa misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice también cómo debemos estar siempre. Dice, estad, ¿qué? Siempre gozosos. Siempre gozosos. Bueno, pero ¿cómo podemos estar siempre gozosos si hay problemas, si hay dificultades, si hay tristezas, si hay angustias, si hay apuros? ¿Cómo se puede estar siempre gozosos? Ahora, por gozo se entiende una emoción placentera o un gusto o placer por hacer algo que nos gusta. Ahora, hay hay muchas cosas que nos gusta hacer y que nos causan una alegría intensa. ¿Qué te gusta hacer, hermano y hermana? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? En mi caso personal, a mí de las cosas que más me gusta hacer y de las que más me causa gozo es desayunar con mis hijos. Si hay algo que yo atesoro y valoro mucho es el desayunar con mis hijos. O sea, como con ellos y ceno con ellos, pero el desayunar con ellos para mí tiene algo especial. No lo sé, lo tengo desde pequeño, pero para mí sentarme con mi familia, con mis hijos a desayunar y sobre todo en estos días que son nubladitos, donde el cafecito sabe más rico y lo calentito sabe más rico, a mí como me encanta, lo disfruto mucho y eso me llena de gozo. Entonces, pero aquí dice la palabra que estemos gozosos siempre. Ahora, vamos a ver paralelamente otro texto y el sentir de Pablo con respecto a esto, ¿no? Porque nosotros podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias que ahorita mencioné, podemos llegar a tener ese gozo siempre. Y esto es lo que nos enseña el nuevo pacto, hermano. El nuevo pacto que vino a darse por el derramamiento de la sangre de Jesús. Y muchos todavía, y yo todavía, hermano, créeme que estoy luchando con eso, porque sí hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto quedó abolido, ya quedó, o sea, me refiero que ya quedó, eh, eh, ya se cumplió en Jesús, vamos. Ya nosotros estamos bajo un nuevo pacto, en el pacto por la sangre de Jesús.
y debemos de vivir bajo ese nuevo pacto. Y esto es lo que nos enseña el nuevo pacto. Entonces, 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, fíjense el apóstol Pablo lo que decía. Ahora, el apóstol Pablo no decía que no tenía problemas, no decía que no tenía conflictos. Él en las cartas decía que tenía conflictos de los hermanos, tenía necesidades, afrentas, necesidades, apuros, angustias. Pero fíjense lo que el apóstol Pablo decía con respecto a todo eso, incluso a sus estados de ánimo también. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice, como entristecidos, mas siempre ¿qué? Siempre. Fíjense la palabra, la que menciona. Mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Entonces, él podía estar entristecido, o como entristecido, pero siempre gozoso. Entonces, nos enseña la Biblia, nos enseña la palabra del Señor, que podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. ¿Por qué podemos tener gozo a pesar de las circunstancias? Porque, bien sencillo y bien claro, porque en esas circunstancias, sea cuales fueran, hermano y hermana, Jesús está contigo y conmigo. Nada más por ese simple hecho. O sea, cualquier circunstancia que tú atravieses, cualquier problema que tú estés atravesando, sea físico, emocional, material, de cualquier índole, el gozo y la alegría es saber de que Jesús está con nosotros, de que Jesús está de nuestro lado. Eso es lo maravilloso. Por eso la palabra dice, estar siempre gozoso, o sea, siempre. O sea, ¿por qué? Porque sé, Señor, que a pesar de que tengo estos problemas, estás tú conmigo. A pesar de que tengo esos conflictos, tú estás conmigo. O sea, tú estás de mi lado, tú me estás ayudando, tú me estás fortaleciendo, tú me estás guiando. Eso es lo maravilloso y en eso nos debemos de apoyar. Y obviamente al saber esto, pues va a haber un gozo, ¿no? Va a haber una alegría de que Dios es como el niño, ¿no? Que se encuentra perdido y que no sabe dónde va y de repente se pierde. Y cuando encuentra a su padre, ¿qué hace? Se alegra, ¿no? O sea, se alegra porque sabe que ya está su padre con él, ya lo encontró, ya no está solo. Es lo maravilloso. Así tenemos que ser con Jesús. Saber que no estamos solos y aunque parece que nuestra vida esté perdida en muchos aspectos cotidianos, el Señor está a nuestro lado y ese debe ser nuestro gozo. Entonces, estar siempre gozosos. Siguiente texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Es otro texto. Y este texto tiene que ver con la obra del Señor. Primera de Corintios. Cuando yo serví en la cárcel y cuando empezaba a servir en la cárcel, de repente a veces se me hizo un poco desgastante, hermano. La verdad llegó un punto en que me cansaba demasiado porque yo apartaba 2 días. Se puede decir que yo apartaba 4 días, hermanos. 4 días, o sea, 2 días iba por la donación a las tiendas departamentales y 2 días las preparaba y las metía a la cárcel, porque tenía que meter la fruta, tenía que meter el pan y tenía que meter las cajas. Y llegó un punto en que se me hizo muy desgastante y la verdad sí me cansaba bastante. Y la verdad, pues se agudizaron mucho los conflictos, a veces fue los económicos y de repente me hizo pensar que a lo mejor no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera y, y que a lo mejor tenía que dejar de hacerlo. Pero Dios en ese tiempo me dio esta palabra, hermanos, que se las quiero compartir y que tiene que ver con la obra del Señor y que tenemos que hacer siempre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos, amados, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántas veces? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto no saben cómo me animó, me fortaleció, porque me lo dio el Señor directamente, me dio esta palabra y me animó. Pero quiero que pongamos atención aquí en esto, donde dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Nuestro llamado, hermano y hermana, es a crecer en la obra siempre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué algunos no han crecido en la obra? ¿Por qué algunos no han crecido en obra del Señor? A pesar de tener tanto tiempo en el Evangelio o a pesar de tener años en el Evangelio, ¿por qué no han crecido? Yo creo que son algunas razones, y aquí lo digo yo creo, porque es así, y aparte lo he visto, hermano y hermana,
que el impedimento para crecer en la obra del Señor, y no tiene que ver nada más con ir a la iglesia, no tiene que ver nada más con hacer ciertas cosas en la iglesia, tiene que ver con la madurez en nuestra vida. O sea, crecer en la obra del Señor no nada más es crecer en las cosas de Dios, sino crecer en la madurez, en la perfección, crecer en nuestro carácter, nuestra conducta misma dentro de la misma iglesia. Entonces, ¿por qué muchos no crecen y no han crecido y siguen siendo niños espirituales? Bueno, creo que la primera razón es por la falta de discipulado. Yo entiendo que algunas iglesias pues no dan un discipulado integral y pues nada más es pura prédica cada semana y prédica y prédica y prédica, y aunque la prédica está bien, pero el cristiano o el creyente no crece o no crece nada más con la sola prédica, sino crece más por la enseñanza. Entonces, y eso lo podemos de la vida de Jesús. Jesús enseñó más que predicó. O sea, él enseñó más que predicaba. Pero también tiene que ver con una falta de compromiso, porque una iglesia puede dar una buena enseñanza, unos buenos estudios, pero el creyente no se ha comprometido a discipularse, no se ha comprometido a tomar un discipulado. Se ha conformado nada más con, puede ser miembro, ir a sentarse, cumplir el requisito pues, de congregarse, ya me congregué, ya fui, ya la ve a Dios, ya me congregué, me voy a mi casa, y en la semana pues prácticamente pues ya no sigue creciendo, sigue viendo cotidianamente o normalmente, y a pesar de que hay discipulados, a pesar de que puede discipularse, no lo hace. Creo que esa es una de las razones principales de las cuales muchos no han crecido y no han madurado y siguen siendo niños, porque muchos ya deberían de ser maestros y sin embargo siguen siendo niños. ¿Por qué? Por esta causa. Nunca se han comprometido a tomar un discipulado en serio o no han tomado un discipulado en serio. O sea, sí de repente como que empiezan bien algunas veces, pero o sea, son muy inconstantes, vamos, no hay mucha constancia en el discipulado. Sí, de repente una clase, 2 clases, 3 clases, pero después pues ya se les olvida, pues ya le ganan los afanes del trabajo, de las cosas que tienen que hacer, y bueno, de alguna manera no ha persistido, no ha insistido, porque como que como que eso no es a veces tan atractivo, hermano y hermana, porque a veces pues, es más atractivo ganar dinero, a veces es más atractivo incluso descansar y todo eso, pero cuando el cristiano se propone a discipularse y a ser discipulado, viene su crecimiento. Y hay un crecimiento en la obra, porque obviamente a medida que él crece espiritualmente va a crecer la obra y va a crecer en la obra y va a estar siempre creciendo. Entonces el llamado que tenemos es a crecer siempre en la obra y el llamado es a eso, a que lo hagamos siempre. Desgraciadamente muchos no lo hacen. Aquí en esta iglesia pues les hemos querido animar a que se discipulen, a que hagan el esfuerzo, hermanos, y sí se puede. O sea, la verdad, hermanos, es que a veces ponemos muchas excusas o se ponen demasiadas excusas para discipularse, porque pues no está dentro de la prioridad, obviamente. No está dentro de nuestra prioridad el discipularnos. Sí está el tomar algunos estudios, sí está pues, escuchar algunas prédicas, pero no está el discipularnos realmente y poder tener un seguimiento constante. Yo les puedo decir que cuando a mí me llamaron a discipular, pues tuve que empezar de cero. Yo en la iglesia que estaba, pues yo ya era líder, pues ya yo predicaba en la primera iglesia que estaba, y cuando yo llego a Fundación Emanuel, pues empiezo a ver pues todos los discipulados y me empieza a animar a que me tengo que discipular. Tuve que hacer a un lado muchas cosas que yo había aprendido ahí, que las tenía por ciertas, y empecé a ver que tenían una buena doctrina, una buena enseñanza, y me empecé a discipular, hermanos. Entonces tuve que dejarme enseñar a pesar de mí mismo, a pesar de muchas cosas, y Dios me empezó a moldear en otras cosas y me pudo empezar a guiar. Y fueron años, hermanos, años de estar ahí constantemente en los discipulados, Yo algo que valoraba demasiado era el discipulado que me daba mi pastor, ¿no? Y siempre estaba yo ahí. Estaba a las 8 de la mañana, estaba a las 5 de la mañana, estaba a las 5:30 de la mañana, estaba yo a las 11 de la mañana, estaba a las 11 de la mañana, estábamos. Incluso puedo decir, y está aquí mi esposa, que tuve que hacer sacrificios económicos, hermanos, por discipularme. Mi esposo estuvo de acuerdo, obviamente, y nunca nos causó conflicto, a pesar de que tenemos muchos apuros, pero la verdad es que a la larga he visto los beneficios, hermanos. He visto las cosechas, la cosecha de toda esa siembra de ese tiempo, que estuve ahí, que estuvimos ahí esforzándonos, y no nada más lo veo en mí, lo veo en mis hijos también.
Entonces, ¿por qué algunos no han crecido en la obra? Precisamente por la misma razón, porque hay mucha inconstancia y no se han comprometido y no están dispuestos a ser enseñados. Y ese es un error, porque uno siempre debe estar dispuesto a aprender. Yo sigo con esa disposición de aprender, sigo tomando cursos, o sea, sigo, ¿por qué? Porque el día que yo deje de aprender, me voy a volver soberbio, voy a pensar que ya lo sé todo, y no lo sé todo, hermano, o sea, tengo que seguir aprendiendo de Jesús. ¿Por qué? Porque quiero hacer esto, quiero crecer en la obra del Señor siempre, quiero estar siempre creciendo y no quiero estancarme. Entonces, es por eso, y la palabra del Señor nos dice que crezcamos en la obra del Señor siempre. Y solamente se va a hacer a través del compromiso con el discipulado, el compromiso también con la obra, porque también se requiere un compromiso en la obra del Señor al participar, y eso nos va a dar crecimiento a nosotros y vamos a crecer en la obra del Señor siempre. Es el llamado. Vamos a ver otro texto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, donde aparece esta palabra siempre. Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y vamos, lo que es uno de mis textos, se ha convertido en uno de mis textos favoritos, hermanos. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿qué palabra dice? Siempre, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo dice que Dios los lleva o nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Noten, no dice, los lleva de vez en vez en triunfo, o alguna vez en triunfo, o de vez en cuando en triunfo. Dice siempre, menciona la palabra siempre. Entonces, en Cristo Jesús siempre hay victoria. En Cristo Jesús siempre hay triunfo. O sea, Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y obviamente si nosotros estamos en triunfo en nuestra vida y caminamos en victoria en nuestra vida, esta victoria se va a manifestar en nuestra vida. Esta victoria que tenemos en Cristo Jesús se va a manifestar en nuestro carácter, se va a manifestar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Y como dice aquí, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros, entonces va a ser visible para todos. O sea, un creyente no tiene que decirte que anda en victoria, porque bueno, es fácil decirlo. Si tú le preguntas a un cristiano, yo he escuchado a algunos cristianos que les preguntas, ¿cómo has estado, hermano? En victoria, hermano. Y así lo dicen, en victoria, o bendecido, ¿no? Esa palabra es fácil de decir. Para impresionar es muy fácil de exponer, no en la vida personal. Porque cuando el cristiano anda en victoria en su vida, no tiene ni siquiera que hablar, ni siquiera que decirlo, porque las personas alrededor se dan cuenta, el creyente alrededor se da cuenta que este hermano está caminando en triunfo en Cristo Jesús, está caminando en victoria, y obviamente se va a manifestar en su conducta, en su madurez, en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su forma, en cómo lleva todos los asuntos de su vida. No es una vida perfecta, pero sí manifiesta y es visible que ese hombre o esa mujer andan caminando con Jesús y no tienen que decir ni tan siquiera que andan en victoria, porque va a ser muy visible, porque eso se va a apreciar, se va a ver. Incluso hasta, hasta su forma de hablar va a denotar que andan caminando así. Entonces, hermano y hermana, tengamos presente siempre esto, ¿no? Hablando de siempre, de que en Cristo Jesús siempre hay victoria, siempre hay triunfo. Nos debemos de proponer a seguir estos ideales, hermanos. Yo les tengo que ser honestos, como dije el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, esto para mí son ideales. Yo quiero perseguir estos ideales, yo quiero seguir esto, porque esto fue lo que siguieron los primeros discípulos. Estas enseñanzas y estos principios solo fue lo que siguió el apóstol Pablo, Pedro, todos ellos, y por eso llegaron a crecer tanto en la obra, y por eso Dios lo usó tanto. Yo quiero seguir estos ejemplos, porque estos son nuestros ejemplos, seguir Jesús y sus apóstoles. Entonces, tenemos que tener presente que en Cristo Jesús hay victoria. Hay victoria siempre, siempre, siempre. Segunda carta a los Corintios, más adelante, en el capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo decía, inspirado por el Espíritu Santo,
Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo vivía confiado siempre? ¿Por qué él estaba tan confiado siempre? Él decía, pues a veces confío, de repente confío. No, vivimos confiados siempre. Vamos a leer el contexto para ver lo que quiere decir, lo que quiso decir. El versículo, bueno, empezamos del versículo 1 y vamos a ver por qué estaba confiado siempre Pablo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, se desgastara, o sea, habla del cuerpo físico, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Qué maravillosa esperanza, ¿no? Por eso estaba confiado, porque aunque este cuerpo, dice, aunque mi cuerpo se deshiciere, se desgastare, incluso se muriere, ¿no? Yo tengo, dice, en el cielo, dice, un edificio. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es maravilloso. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra morada celestial. O sea, él anhelaba eso ya. Él no decía que era necesario quedarse aquí, pero era muchísimo mejor irse con el Señor. Dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿No es a veces angustiante vivir en la carne, hermanos? No sé si te ha pasado, pero para mí a veces es angustiante. O sea, está lidiando con el pecado, está lidiando con tantas cosas que la carne quiere, está lidiando con lo que la carne desea, con lo que mi carne anhela, con lo que mi carne le gusta, que va en contra y que se pone a Dios. O sea, es angustia, es lo que Pablo está diciendo aquí, dice. Seguimos con angustia porque no quisiéramos ser destruidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, quisiéramos, ¿no? O sea, a mí me gustaría ya poder tener la plenitud de la vida de Cristo, ¿no? Para no tener que padecer tanto con el pecado, porque en serio lidiar con el pecado es terrible, hermanos, y causa angustia. Ahora sí que casi a veces yo me pongo a pensar, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, como decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Porque es muerte, hermanos. Pensar en la carne en serio es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo dice en Romanos capítulo 8. Entonces, realmente es angustiante para Pablo y dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí ya llega la esperanza, las arras, la seguridad del Espíritu. Y por esta causa, dice, y por esto, dice, así que vivimos confiados siempre, dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, estoy en el cuerpo ahorita, ausente del Señor, pero mi esperanza no está en mi cuerpo, mi esperanza no está en mí, ni mi confianza está en mi cuerpo, mi confianza está en el Señor y en lo que está arriba, en la casa, en el edificio eterno, en los cielos, por Dios. Eso es, y por esta causa, hermanos, nosotros también podemos vivir confiados siempre, siempre. Y si vivimos confiados siempre, porque la confianza en Dios siempre nos va a dar una vida mucho más firme aquí en esta tierra. Y si seguimos confiados siempre, hermanos, no va a haber temores, ¿no? No tiene por qué haber incertidumbres, no tiene por qué haber miedo al futuro, ¿no? Porque tenemos una esperanza en Jesús. ¿Hay temores en tu vida? Tu esperanza es Jesús. ¿Hay fracaso en tu vida? Tu esperanza es Jesús. ¿Hay fallas en tu vida? Tu esperanza es Jesús. ¿Hay pecado en tu vida? Tu esperanza es Jesús. ¿Hay problemas en tu vida? Tu esperanza es Jesús. Y por esta causa, hermano y hermana, tú y yo podemos vivir confiados siempre. Porque la fe es confianza. Nuestra confianza está en Dios. No está en lo que podemos lograr. No está en lo que podamos resolver. Tú no puedes resolver nada por ti mismo, ni yo tampoco. Tú no puedes resolver tus problemas por ti mismo. Por más que le busques, no los puedes resolver. Dios sí. Y si tú y yo vivimos confiados en el Señor, Él nos va a dar la salida y te va a dar la salida porque estás poniendo tu esperanza en Él y estamos poniendo nuestra esperanza en Jesús. Entonces, nuestra esperanza está en Jesús y por eso podemos vivir confiados siempre. Amén. Y bueno, vamos al siguiente texto, Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Creo que no voy a acabar todos. Lo voy a dejar yo creo para la otra semana. Pero está bien porque tenemos que tener bien claro esto. Dice,
dando siempre, Efesios capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, paralelamente hay otro texto que se refiere a dar gracias a Dios, que es en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ahí dice que la voluntad de Dios, dice, den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, nosotros aquí, tanto en Efesios 5 como en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice que demos en todo. Aquí en Efesios dice por todo, y ahí en Tesalonicenses dice, en la primera carta dice en todo. Entonces podemos resumir, para no meternos en muchos conflictos, que todo es todo. Así decía uno de mis pastores, Jaime Guerrero, decía, todo es todo. Entonces, cuando dice que demos gracias a Dios siempre, por todo, es que por todo le debemos dar gracias, en el nombre de Jesús. Y por todo se refiere, y lo hemos visto, problemas, situaciones difíciles. Hay muchos que todavía les causa mucho trabajo decir gracias, Señor, por estos problemas. Te doy gracias por estos conflictos. Te doy gracias porque mi esposa es así, porque tiene ese carácter. Gracias porque mi esposa tiene ese carácter gruñón, enojado, gritón. O sea, no le doy gracias por el esposo que tiene. Te doy gracias por su carácter, Señor, porque con su carácter me perfeccionas a mí también. Te doy gracias por la esposa que tengo. Te doy gracias por los problemas que tenemos, por los hijos que tengo, por la forma de ser de mis hijos, por la forma de ser de mi jefe, de mi patrón, de mis hermanos de la iglesia. Te doy gracias por su carácter, porque a través de ese carácter del hermano tan difícil en la iglesia, tú me perfeccionas y tú me ayudas a ser mejor. Te doy gracias por el líder que tengo, te doy gracias por la iglesia que tú me has puesto. O sea, vamos, por todo, hermanos, todo, 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 todo. A veces nos olvida, creo que una de las tendencias que tenemos los seres humanos, y está en nuestra carne de muerte y en nuestra naturaleza pecaminosa, como algunos le llaman, es que somos malagradecidos por naturaleza. No somos agradecidos. Entonces tenemos que ser agradecidos, tenemos que aprender siempre a ser agradecidos y dar gracias a Dios por todas las circunstancias. No se te dio un negocio, gracias Señor porque no se me dio. Para mí hubiera estado bien, pero para ti no. Está bien, yo estoy en tu voluntad. No se me dio esto que yo quería, Señor. No se me concedió esto que yo quería, te doy gracias, Señor, porque tú eres un mejor Padre y tú tienes lo mejor para mí. Señor, me gustaría que estar mejor en estos momentos. No estoy, Señor, pero te doy gracias porque así como yo estoy, así tú quieres que yo esté. Entonces, te doy gracias por todo y en todo. Entonces, aprendamos, hermano y hermana, a dar gracias a Dios por todo, por las cosas que tenemos, buenas y malas, para que así podamos hacer la voluntad del Señor, como dicen Tesalonicenses, y tener esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos con este último que vamos a ver, ya no vamos a ver los demás, son varios, en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Es un versículo que, bueno, también conocemos mucho, y el apóstol Pablo dice de una manera maravillosa, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, Pablo decía a los filipenses que se regocijaran en el Señor siempre. Es lo mismo que te dice a ti y a mí. Siempre. Ahora, a diferencia del gozo, porque el gozo es alegría, el regocijo es como una felicidad plena, es como un regocijo pleno, es como una emoción completada, pero de felicidad. Es lo que significa regocijo o tiene que ver regocijo. Ahora, si se vive en la presencia de Dios, el Salmo 16, versículo 11 dice que en eso vamos a encontrar la plenitud de gozo. O sea, una plenitud, o sea, vamos a ser inmensamente felices. Imagínate nada más, ponte a pensar, que tú puedas estar inmensamente feliz siempre, o que pudiéramos estar siempre felices. Sería maravilloso, ¿no? Porque bueno, creo que nos enfermaríamos menos, creo que no tuviéramos tanto estrés, tanta ansiedad, tanto afán, tanta preocupación. ¿Por qué? Porque estamos felices. Una persona feliz o una persona con mucha felicidad o con una felicidad plena, pues no tiene mucha preocupación, es decir, pues realmente puede más su felicidad, o sea, realmente no es alguien que esté preocupado. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses y nos dice el Espíritu Santo también a nosotros que nos regocijemos siempre.
Vuelvo a repetir que esto es lo que nos enseña el nuevo pacto, hermanos. Es lo que nos enseñó, es lo que no nos muestra, por ejemplo, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Cuando damos cursos de matrimonio, mi esposa y yo, regularmente cuando tú le preguntas a un matrimonio cómo está o cómo ha ido su vida, las palabras más comunes que te vas a encontrar o que nos vamos a encontrar va a ser, pues como todo matrimonio, ¿no? Con altibajos, ¿no? O te vas a encontrar otros que se van al otro, a un extremo, ¿no? O nos dicen, no, pues siempre ha sido mal, ¿no? O te vas al otro extremo, de que no, pues hemos sido casados 15, 20 años completamente felices. Ha habido matrimonios que dicen así, ¿no? Yo con mi esposo 20 años completamente feliz, ¿no? O felizmente casados. Y están mintiendo, obviamente, porque no hay un matrimonio que viva como felizmente casado 20 años o 30 años. Vamos, porque hay tiempos a veces difíciles. Pero en el Señor, en Cristo Jesús, les decimos a los matrimonios que no existen altibajos, ya el nuevo pacto. Y nuestra vida, si procuramos o seguimos esta vida, nosotros no vamos a tener una vida de altibajos, sino vamos a tener una vida de estabilidad. Porque en un matrimonio cristiano, con regocijo y con Cristo Jesús, hay estabilidad, no hay altibajos, hay estabilidad. Espero Dios me dé a entender. Y les voy a poner un ejemplo. En el antiguo pacto vemos de muchos hombres de Dios que fueron usados por Dios de una manera muy maravillosa. Uno de los casos fue, por ejemplo, Elías. Elías era un profeta del Señor, donde ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, dice que destruye a los sacerdotes de Baal, hace maravillas, y de repente dice que corta, ¿no? Con un hacha a los 400 sacerdotes de Baal y los empieza, o sea, con un carácter, con una fuerza, con un poder, con una autoridad de hacerlo. Y dice el versículo, capítulo 19, dice que empieza una persecución Jezabel con todos los profetas, y en ese momento, como que de repente de esa alegría que tuvo Elías, pasa a una depresión. De repente estaba inmensamente feliz, por así decirlo, ¿no? Porque había estudiado a los sacerdotes de Baal, porque Dios se había manifestado y había asegurado que era el único Dios verdadero, pero después cuando Jezabel quiere perseguir a los profetas y empieza a matarlos y queda él nada más, se quiere morir. Él ansiaba morirse, entonces como que cayó en un estado depresivo, o sea, pasó así, de estar arriba a estar abajo, un altibajo. Jeremías también de repente predicaba con poder y con autoridad y de repente quiso morirse, no quiso saber nada del Señor incluso. Otro altibajo. Job, podemos ver también la vida de Job, también lo mismo. Él podía adorar al Señor cuando le pasaron las grandes cosas, pero después quería morirse también. Dice, maldito es el día en que nací, ¿no? Y después dice, mi Redentor vive. Entonces iba también así como que arriba y abajo, arriba y abajo. Desgraciadamente, esta puede ser también nuestra vida, hermanos. Así, por momentos bien, con mucha felicidad, con mucho gozo, por momentos cabizbajos, tristes, depresivos, y de repente todo el tiempo también estamos así, y luego también para abajo. O sea, parece que puede ser nuestra vida, y tristemente es la vida de algunos, así, porque obviamente no se ha entendido esto. Y yo, la verdad, cuando yo me empezó a mostrar esto, hermano y hermana, yo quiero seguir esta vida. O sea, no quiero que mi vida sea de altibajos, quiero que sea de estabilidad, y quiero poder perseguir esta vida que persiguieron los primeros discípulos, como en la iglesia del Señor. Un matrimonio a veces está así. Hay muchos matrimonios que están así. Pues por momentos bien, ¿no? Muy bien, de repente bien feliz, de repente bien mal, todos mal y así. O sea, esto no quiere decir que no haya diferencias, hermanos, pero en un matrimonio cristiano, guiado por el Señor o tomado el control del Señor, va a haber estabilidad incluso en las diferencias, incluso en las dificultades, incluso va a haber una estabilidad y una felicidad permanente, donde podamos, a pesar de las diferencias, poder tener una actitud siempre reconciliadora con el esposo y con la esposa. Es un ejemplo, pero desgraciadamente así es. Pero, por ejemplo, ya en el nuevo pacto, ya no ves estos estados de ánimo. O sea, a pesar de que el apóstol Pablo decía que estaba en angustias, en pruebas, en luchas, él decía, incluso en la segunda carta, capítulo 12, cuando tiene el aguijón, él dice que cuando era débil entonces era fuerte, ¿no? O sea, él puede decir estoy siempre gozoso, ¿no? Me regocijo en el Señor, cuando soy débil entonces soy fuerte, o sea, él puede decir todas estas palabras, ¿por qué? Porque ya
él estaba viviendo en el nuevo pacto, a pesar de que él era judío y vivió bajo la ley. Entonces, para entender esto, hermanos, el nuevo pacto nos da cosas mejores, una vida mejor en la cual podemos vivir y no tenemos que estar con tantos altibajos. Porque aunque ves situaciones así en los discípulos, pero no ves ya mucho de eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya no, o sea, en Pedro, en Pablo, o sea, por ejemplo, Pedro se entristeció en el Getsemaní, pero todavía no era lleno del Espíritu Santo. Después, cuando fue encarcelado, se durmió, pero no dice que estaba triste, que estaba angustiado, al contrario, parece que ves a un Pablo, a un Pedro, pues lleno del Señor, o sea, con tanta valentía, que parece que los estados de ánimo, pues no, para ellos no, o sea, los estados de ánimo de abajo, me refiero, no existían. Yo quiero vivir así. Y cuando mis hijos me preguntan de repente, ¿no? Una manera me pregunta, me dice, ¿no? Que pues parece como que a mí no me afecta nada, ¿no? Es que yo te veo así como que nunca te afecta nada, ¿no? O sea, como que están los problemotas, dice, y a ti como que no te afectan, o sea, como que tú estás así como si nada pasara. Entonces digo, ay, bueno, ahí la llevo, ¿no? Aunque sí, a veces por dentro me esté yo ahí muriendo, hermanos, pero trato de tener siempre esta actitud, o quiero procurar tener esta actitud siempre de un regocijo, de la paz, del gozo del Señor, saber de que, bueno, está el Señor conmigo y está con mi familia. Entonces, el Espíritu nos dice que nos regocijemos en el Señor siempre y que mantengamos esta actitud. Es difícil, hermano y hermana, porque estamos tan acostumbrados a que nuestras emociones nos controlen a veces, a que los problemas a veces tengan dominio sobre nosotros o quieran tener dominio sobre nosotros, que las aflicciones quieran tener dominio sobre nosotros. Pero si nos apoyamos de esto, le podemos pedir ayuda al Espíritu Santo, ayuda a Jesús para que nos dé su gracia y podamos vivir confiados siempre, gozosos, regocijados, que sea el Señor siempre, ¿no? Dar gracias a Dios siempre, ¿no? Y tener esta palabra siempre en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos cumplir la voluntad del Señor y que nuestra vida tenga el propósito que Él ha definido para nosotros. Entonces, nos quedamos con este texto, hermano y hermana. Yo ruego a Dios de que haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para mi vida, y que tengamos esta palabra, valga la redundancia, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos el martes, si Dios lo permite, con la enseñanza.